Soy el noveno de 10 hermanos y hermanas. Nací en Puebla, pero pues soy tlaxcalteca, aquí de Zacatelco, Tlaxcala. Los primeros años de mi vida pues, fueron marcados por mucha inquietud, mucho juego. Sobresalí muchísimo en el deporte. Sin embargo, después de una negligencia médica, tuve muchísimos problemas de salud y más o menos unas 6 operaciones llevo, que empezaron a marcar una diferencia en mi niñez, porque yo notaba diferencias con los demás niños y las demás niñas y me inquietaba saber que me tenía que esforzar el doble o el triple por la cuestión que cargaba de enfermedad. Tengo espina bífida, no es un grado muy avanzado, pero me ha generado problemas. El principal problema fue que un médico negligentemente me operó mal y me lastimó, entonces he tenido ahí algunas dificultades de salud desde entonces. Mi familia pues es tradicional, es una buena familia, donde hay buenas enseñanzas, buenos valores y pues mucha insistencia en el trabajo a través de la religión, a través del cristianismo. Entonces yo accedí al estudio del seminario de Tlaxcala. Estaba yo pensando ser sacerdote, pero también era mucha la influencia familiar, muchos mensajes que yo tenía para hacerlo. Entonces tuve 7 años en el seminario de Tlaxcala. No estaba satisfecho con lo que estaba yo viviendo, haciendo. Además seguía yo cargando con el problema de la salud. No se lo contaba a nadie, entonces para mí era una carga difícil. En esta inquietud de tener algún cambio empecé a conocer a la orden de los jesuitas, me llamaba muchísimo la atención y empecé a tener contacto con ellos, con la inquietud de dejar el seminario de Tlaxcala, dejar la idea de ser sacerdote diocesano y convertirme en jesuita. Eso fue muy bueno para mí porque empecé a tener un trabajo personal, ¿no? Desde terapia hasta ejercicios espirituales ignacianos, y ahí fue como un parteaguas. Otras experiencias que también marcaron desde mi niñez hasta mi juventud fueron episodios donde estuve a punto de morir y episodios de profunda soledad. Recuerdo mucho uno en Amalinzi, en la parte de arriba, escalé y estuve solo y tuve una experiencia fuerte que me hizo replantear todo lo que era y todo lo que quería y lo que podía hacer. Y luego los ejercicios espirituales de San Ignacio también implicaron para mí una transformación. Tenía yo un paradigma como del deber ser, como de lo hecho, como de lo que se debe perseguir porque la sociedad así lo ordena, por otro de búsqueda, por un discernimiento de un horizonte que se busca y que se construye a través de la religión. Y bueno, eso lo aterricé en el proyecto educativo que ahora estoy. Me llamo Mariana y nací 2 veces. Cuando tenía 19 años, encontraron un tumor en mi cerebro. Tan solo unos días después, pasé por una complicada cirugía y un paro cardiorrespiratorio que me cambiaron para siempre. Los doctores estuvieron 23 minutos intentando resucitarme hasta que por fin regresé a la vida, a esto que me gusta llamar mi segundo nacimiento. Más de 7 años después, tras una serie de aprendizajes, renovación y crecimiento, he decidido emprender una nueva búsqueda. Para aprender a ver la vida desde nuevas miradas, conversaré con personas que, como yo, han vivido sus propios momentos de transformación. Cada conversación será un nuevo episodio que demostrará el profundo amor por la vida que nos une como seres humanos. Descubriré que cuando abrimos nuestro corazón a los demás, nos conocemos a nosotros mismos de maneras en las que nunca imaginamos. Y que día a día somos capaces de construir y reconstruir nuestras vidas. Desde niño me gustaba el asunto de la
educación. Y en el seminario también trabajé con muchos jóvenes y con adultos, procesos educativos. En mi familia hay una tradición de personas que se dedican a la educación y siento que a mí siempre se me facilitó trabajar procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo tenía ese gusto, esa inquietud, pero también tuvo que ver mucho con que estaba yo inconforme con lo que vivía. La educación también es una oportunidad laboral y terminando mis estudios, pues encontré esa oportunidad con mucho gusto, con mucho aliciente para hacerlo. Al estar ya en las escuelas, yo sentí una insatisfacción total, porque creía que era un absurdo lo que se vivía en los procesos educativos, donde no se alcanzaba a ver un proyecto de humanidad, sino era como un proyecto de cumplir un sistema que dice que así se aprende y eso se debe hacer sin ningún sentido. Otra cosa que es muy importante para mí, Mariana, es la literatura con la que te encuentras. Lo que yo conocí como literatura hasta mis 20, 21 años era una literatura que abona a lo que se vive, al status quo, al deber ser, a lo que todo el mundo hace. Y encontrarme con otro tipo de pensamiento, para mí servía como punto de quiebre en mis ideologías. Recuerdo mucho también los testimonios de personas que cambiaron de repente y repentinamente de horizonte, de camino, de plan de vida inclusive. Y mucho tenía que ver con experiencias internas, experiencias de fe, experiencias morales, experiencias de humanidad, especialmente la experiencia con el dolor de los demás, experiencia con la gente. Antes de titularme, antes de tener la posibilidad de trabajar con mi profesión, que de todos modos saqué la licenciatura en filosofía, yo trabajé en lo que ahora son centros comerciales, antes llamados Gigante, ahora son Soriana, y me tocaba sacar la basura. Cuando sacaba la basura y el sobrante de frutas y verduras, llegaba a tirarla y encontraba niños y a niñas escondidos bajo la basura esperando la comida que íbamos a tirar. Entonces es una experiencia traumática, dolorosa, donde te replanteas el asunto de humanidad y buscas hacer algo. Yo tenía prisa por hacer cosas. ¿Sí? Estar solo me hacía pensar que ya tenía que hacer algo, que no podía tardar más. Entonces, al salirme del seminario, los estudios no tienen validez. Pues yo necesitaba un título y no quería volver a empezar, no quería hacer otra licenciatura. La UNIVA de Guadalajara ofrecía la oportunidad de que revalidaras materias, de que hicieras exámenes y demás. Entonces yo tomé esa oportunidad, eran 50 materias, yo revalidé 40. Entonces nuevamente a buscar otro tipo de literatura y conocer a gente que se estaba dedicando a hacer otras cosas. Conocer gente que estaba haciendo procesos con indígenas, con migrantes, a favor de los derechos humanos, etc. Para mí significaba mucho. Yo ya había trabajado 7 años en comunidades por estar en el seminario, pero el enfoque de trabajar en las comunidades era, pues, trabajar por los sacramentos, enseñarles el catecismo, invitarlos a participar en la parroquia. Y después de que yo tengo las experiencias como la que te platico de los contenedores de basura, mi enfoque cambia, ¿no? Hay que hacer algo en lo social. Dejé de participar mucho en las actividades eclesiásticas parroquiales por esta otra idea de lo que es para mí la fe, que implica justicia, que implica verdad, que implica bien, que implica nosotros. Yo hablaba mucho en ese entonces de nosotros, era como la parte más idílica, la parte más utópica de mi vida ha sido esa, en los procesos de cambio. Entonces me hago amigo del entonces rector de la Ibero, y en lo que estaba yo sacando los documentos oficiales, porque terminé los estudios pero no eran oficiales, le solicito la oportunidad de estudiar. No me interesaba el título, no me interesaba nada más. Entonces estaba la maestría en educación humanista en ese entonces, y eso terminó de complementar todo lo que yo ya había vivido. Le dio orden, le dio rumbo más claro, ¿no? Al mismo tiempo que conozco la posibilidad, me dan la oportunidad para que estudie cuando inicie el ciclo, pero antes hago el diplomado de filosofía para niños. Y ahí un maestro me da la idea.
oye, ¿por qué no inicias algo? Con todas las ideas que tienes, ¿por qué no inicias algo? Al sentirme tan joven, 23, 24 años más o menos, pues me sentía no tan capaz para llevar la batuta, me vinculo con otras personas, aceptan, cuando iniciamos hacen a un lado, porque dicen aquí no va a haber dinero, entonces no puedo, y yo me aviento y yo sigo, pero con la ayuda de la maestría al mismo tiempo. Inicio el CEDES, el Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, al mismo tiempo que estudio la maestría, y entonces ya hago el proyecto del Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, que tuviera otra idea más en lo social, que revolucionaria todas las prácticas educativas, que nos atreviéramos a hacer todo lo que nadie se atreve a hacer, pero sin recursos, sin dinero, joven, sin experiencia, con el estigma social. Pues tú qué puedes saber si eres un joven. A pesar de que tienes toda una oportunidad de vivir una vida genuina y auténtica, basadas en las transformaciones y las experiencias fundantes que vas obteniendo, también hay esas ganas de ser como se es en el mundo, de obtener prestigio, de obtener aplauso, de obtener recursos, de ser alguien en el mundo. Yo creo que al principio, cuando se formuló la idea debido a estar estudiando filosofía para niños, también yo tenía esa idea de grandeza en la escuela y hacer una gran escuela prestigiosa, llena de alumnos, que inclusive llegar a ser una escuela de élite. Pero las experiencias individuales más la maestría le volvieron a dar rumbo. Inicialmente pensábamos cosas como vincularnos al proyecto Cero de Harvard. Aquí había una iniciativa que se llamaba Quality Kids, trabajando inteligencias múltiples, más el trabajo de filosofía para niños, más toda la idea del método de Lonergan. Estaba de moda las habilidades del pensamiento. Había yo estudiado los enfoques para enseñar a pensar que estaban en boga, y entonces ofrecer como un planteamiento educativo de vanguardia, de élite, de moda, de una manera importante. Pero entonces ahí sí viene la ingenuidad de la juventud, porque tú puedes hacer un planteamiento muy padre, pero si olvidas el contexto en el que estás, estás perdido. Que un poco me pasó a mí. La sociedad de aquí de Zacatelco no conocía, ni le interesaba, ni le atraía este tipo de planteamiento. Y empezar a pensar más en un enfoque centrado en lo social, en hacer algo por los demás, vincular las problemáticas sociales concretas en lo educativo. Empezamos con una idea asistencialista, pues era lo que entendíamos en ese entonces, que ayudar era ir a llevarles ropa, ir a llevarles comida, conseguir medicamento, darles dinero. Y entonces combinas todo, ayudas a la gente que necesita y a gente que se aprovecha de eso, como hasta la fecha. Y eso tenía que ser replanteado. No podíamos seguir con el asistencialismo más que en lo necesario. Y entonces más o menos estoy hablando que desde el 2002 hasta el 2009, 2010 estuve asistiendo a las comunidades a trabajar e invitando al alumnado que fuera. Fue muy transformador para ellos y para la idea educativa actual. Pero en el 2006, me invitaron 2005, 2006, a los 3 años de la fundación de la escuela, a formar parte de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas. Entonces, a partir de ahí, el 2006, la escuela toma un carácter social, pero organizado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, y empezamos a aprender que el problema social que teníamos, aquí en este caso el de la trata que nos unió, y otros, tenía que ser organizado, tenía que ser mejor vinculado, tenía que ser creativo, tenía que tener estrategias que realmente fundaran. En ese entonces nosotros nos dimos cuenta que los principales huecos era el asunto legal. No existía el delito de trata de personas. Las organizaciones que participaban eran organizaciones de derechos humanos y nosotros somos una organización educativa. Vivimos en la parte donde está el problema, entonces era más riesgoso para nosotros. Y era trabajar con jóvenes, entonces era también muy riesgoso. ¿Qué hicimos? Entonces empezamos a trabajar la cultura, el arte, la música, ¿sí? Las inteligencias múltiples nos dieron herramientas para manifestarnos. Nosotros en los desfiles del 16 de septiembre y del 20 de noviembre no marchamos como todas las escuelas. Llevamos instalaciones, llevamos pancartas, llevamos carteles, hacemos figuras, hacemos consignas,
que digan algo de la problemática concreta. Todos los jóvenes han tenido muchísimas iniciativas y que hemos abonado a las organizaciones con creatividad para que se puedan hacer cosas. En ese entonces, la idea era juntar 4,000 firmas en el Estado para insistirle al legislativo que empezara el proceso de tipificación del delito. Con la organización de muchas organizaciones, valga la redundancia, de derechos humanos, nosotros coordinamos todo el sur, juntamos más de 25,000 firmas. Entonces, el trabajo juvenil, creativo, junto con la buena voluntad y la estrategia de organizaciones muy bien preparadas, muy profesionales, logramos que el delito se tipificara en Tlaxcala. Y en el 2007 también hubo una ley nacional. ¿Qué ha hecho entonces la escuela, además de muchísimos proyectos que te podría platicar? Es vincular el trabajo de la escuela a las problemáticas sociales. No solo trabajamos en el asunto de la trata, también hemos abonado mucho al trabajo de migración, también hemos abonado mucho al trabajo ecológico, también hemos trabajado muchísimo la expresión juvenil, trabajar con juventudes como tal, tema de juventudes, el arte, la música, la cultura, trabajar en las comunidades también de manera asistencial, pero ahora creemos que el trabajo está siendo más organizado y los jóvenes entienden ese proceso. Fíjate que algo que nos ha llamado mucho la atención aquí es que la gente que viene y conoce de fuera el proyecto nos motiva, nos dice van bien, órale qué padre. Que la gente que está adentro viviéndolo lo crea, porque la presión social alrededor pesa muchísimo. O sea, después de 14 años de proyecto aún sigue pesando mucho. Los jóvenes encuentran esta motivación interior, esta convicción, esta entereza, pero también están contra todo lo que manda la sociedad, toda la presión de lo que debe ser, y cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Y logran sus cosas. Al trabajar las inteligencias múltiples nos ha dado una herramienta de motivación. No pudiste de esta manera, pero puedes de otra, pero sí puedes, y demostrarles que pueden. Es como una consigna pedagógica, no nada más es una reacción de la motivación, sino que tiene que tener un plan estratégico donde le demuestres al alumnado que puede. Porque entonces estás generando gente libre, gente responsable, gente capaz, consigo mismo en primer lugar. Entonces esa es la parte interesante y el testimonio de que tú lo haces. Si tú titubeas, es el ejemplo que estás dando. Tú puedes llegar y hablarles de lo que quieras y puedes servirles o no. Hay gente que te escucha, hay gente que no. Hay gente que lo toma en cuenta un rato. Puede leer lo que escribes, pero lo que impacta realmente es lo que tú les testimonias, con lo que tú haces. Entonces, no permitirse este espacio de mediocridad, no darse ese chance de decir, voy a descansar porque no se puede o porque ahora no lo quiero hacer, no es tan conveniente. La convicción personal es decir, tengo que seguir. Y bueno, mientras me esté moviendo, aunque sea despacio, estoy creciendo, estoy mejorando. Aquí el proyecto ha tenido un problema que es el económico, con poco alumnado, con la sociedad un poquito no tan convencida, está muy padre pero no es lo que hace todo el mundo, entonces es difícil sostener el asunto. Mucha gente no me cree, pero yo no cobré un solo centavo, mínimo unos 5 o 6 años. Tenía yo que trabajar aparte o sobrevivir con muy poco dinero, porque le dedicaba yo todo el tiempo aquí a la institución para que saliera adelante. Pero no era un sacrificio ingenuo o victimista o faquir, me decían también, sino que era una convicción de que se podía y de que no tenía que renunciar. Y cuando quería yo renunciar, la gente de fuera, la gente que me quiere, o como dice Silvio, y la gente que me odia también, me decía que tenía yo que seguir. Y la motivación para mí es que ha sido semilla, que a veces no veo para dónde va. Y que pasa el tiempo, pasan 14 años y digo, sí, tenía fruto. Los jóvenes tenemos esas ganas de hacer cosas que no necesariamente tengan que ir con la escalera de triunfo y de éxito de las demás personas, sino que vas encontrando en la realidad transformaciones. Hablábamos en alguna clase, cuando daba yo clases sobre todo de filosofía, de la idea del bien como semilla y el mal como cadena. Puse esa analogía alguna vez y a los jóvenes les fue muy significativa, y precisamente la idea de que el bien es una semilla implica que no sabes dónde va a caer y si va a dar o no fruto, y que al ser una semilla hay que cuidarla más. En cambio la cadena es rígida,
y se pueden concatenar fácilmente. Y se puede concatenar, te puede oprimir y se puede reproducir mucho más fácilmente. Que el bien se construye a largo plazo, pero con las semillas cotidianas. El mal rápido. Pero entonces, ¿qué vale la pena? Eso superficial que cualquiera haría. O algo distinto, totalmente distinto, porque también le ponemos idea de distinto a lo mismo. Ahora que hacíamos el diagnóstico inicial, decíamos que queríamos mejorar en otras cosas que no habíamos puesto atención, inclusive en el uso de un uniforme, en la puntualidad, en el uso de los celulares y demás. Y empiezan un montón de ideas de fuera, de qué hacer, de qué han hecho otros lados, qué hacen otras escuelas, qué sugieren sus papás, qué se les ocurre. Y se inventan 1000 normas, se inventan 1000 reglas. Pero después, cuando lo piensan bien, encuentran que la respuesta siempre es la misma. Y nos las han dicho muchas personas a lo largo de la historia. Viene de adentro el asunto. Cuando empecé el proyecto del CEDES, hice un ejercicio de un escudo heráldico de qué era yo y con qué me veía reflejado. Yo creo entonces que lo que yo pensaba que era, con lo que pienso ahora, no es muy distinto. Soy el mismo, pero ya no soy lo mismo. Lo que he vivido me ha hecho distinto, me ha hecho el que soy. Jesús descubrió que sus momentos más significativos han sido los cambios que ha vivido, porque cada transformación ha impactado de algún modo en su vida y trascendido mucho más allá de su propio camino. Para Jesús siempre ha sido importante ver hacia adentro, conocerse, pero también ha sabido ver hacia afuera. Por eso ha enfocado sus propias revelaciones a su proyecto educativo. El Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco ha sido una semilla que ha dado muchos frutos a lo largo del tiempo. Todos podemos plantar semillas de cambio con nuestras vidas. Seamos conscientes de que en cada paso que damos, dejamos trazado un camino que puede convertirse en suelo fértil para los pasos futuros de muchas personas más. ¿Qué camino hemos trazado hasta el día de hoy?